espacio céntrico. Hoy tenemos la presentación de Cara de Ángel de Manuel Jesús Roldán, que creo que lo conocéis todos, y si no lo conocéis os lo presento yo, ya lo conoceréis después de la presentación. Estaremos luego tomándonos un poquito de cava y departiendo también con él más directamente. Y él es profesor de Historia del Arte, es escritor, comunicador y no sé cuántas cosas más, porque también hace un programa de radio. Tres programas. Tres programas. No, tres. Bueno, colaboro en 3 programas de radio. Vale, pues nada, bienvenido y comenzamos la charla sobre el libro, que es bastante interesante. ¿Vale? Bueno, creo pues que alguno lo ha leído. Algunos, bueno, luego vamos a charlar sobre todo. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Vamos a charlar de forma muy distendida sobre el libro. Además tenemos la suerte de tener hoy aquí con nosotros a Rafael Laureano, que es el artista de lo que nos envuelve, con lo cual esto es como una especie de experiencia, ahora se dice interdisciplinaria, estas cosas, que quedan muy bien, ¿no? Entonces primero hablamos del libro, luego Rafa nos puede contar cosas de la exposición y luego dialogamos de lo que queráis, ¿eh? Aquí Inma, que es muy metódica, siempre nos dice que más de 1 hora en absoluto, ¿eh? Con lo cual yo hablaré un ratito primero, luego hablará Rafa si quiere, o luego hablamos en diálogo, por supuesto, en lo que queráis. Bien. ¿Qué hago yo escribiendo una novela? Eso digo yo. Bueno, pues esa es la pregunta inicial. En realidad, algunos de los que estáis aquí me conocéis, y algunos muchos, sabéis que yo normalmente los libros que he publicado anteriormente son libros dedicados, pues bueno, a la historia, a la divulgación histórica, a la divulgación del arte, a la Semana Santa, bueno, al ensayo. Hay algo de relato corto, pero nunca me había atrevido con una novela. Y bueno, después de un número amplio de libros, pues y de la presión del editor, pues acabé lanzándome al tema de la novela, y nada más y nada menos que con la figura de una escultora, que es una escultora universal, Luisa Ignacia Roldán. ¿Quién es Luisa Ignacia Roldán? Creo que aquí la conocéis muy bien, y yo no me gustaría cederme mucho en los datos históricos, sí más en la forma en la que yo me lancé a pasar esa historia a la parte novelada. Pero por recordar algunas ideas, recordad que Luisa Roldán es una escultora que nace en 1652, que fallece en 1706, que es una escultora que va a vivir, evidentemente, en un tiempo de crisis, porque estamos hablando del año 1652, apenas 3 años después de la gran epidemia de peste que asoló la ciudad de Sevilla. Eso es muy importante porque nos marca que ella nace en un momento en el cual la ciudad se está volviendo, entre comillas, a repoblar. Una ciudad que, bueno, se quedó diezmada, hubo barrios que quedaron prácticamente diezmados de la ciudad, sin apenas habitantes, y hubo que recomponer la población. Eso es una parte de esa crisis vivencial que no tiene mucho que ver con la plenitud artística que se va a vivir en la segunda mitad del 17, porque estamos hablando sobre todo de el gran momento del taller de Pedro Roldán. Pedro Roldán lo inunda todo. El padre de Luisa Ignacia Roldán es un hombre absolutamente hiperbólico, exagerado, un hombre que va a abarcar prácticamente toda la escultura desde 1660 hasta 1700, yo creo que es el que monopoliza toda la escultura de Andalucía Occidental, y bueno, incluso de parte de Hispanoamérica. Y eso evidentemente va a influir en la figura de una de sus hijas, Luisa Ignacia, que nace con una circunstancia muy concreta, en una familia muy amplia, familia en la cual hay niños y niñas, y en las cuales, pues, en principio se educa a todos en una forma de igualdad. Eso es muy llamativo, me lo preguntan mucho cuando me preguntan por la novela y tal. Bueno, ¿cómo es que Luisa Roldán vivía en un mundo marginado? No. Ella vive en un plano de igualdad con respecto a, bueno, los otros miembros del taller, o con respecto a sus propias hermanas, puesto que hay 2 de sus hermanas que también siguen el trabajo artístico. Una de ellas policromadora, otra de ellas también es escultora, con obra además documentada. Es decir, ahí hay un plano de igualdad que parte de que obviamente Pedro Roldán era una persona formada, una persona instruida, una persona que sabía ver las cualidades de, bueno, pues de las personas que estaban alrededor suya, y que evidentemente
tenemos un sitio preparado para ti, aquí delante, en primera fila. Pedro Roldán, evidentemente, parte de una... lo he dicho de verdad, lo he dicho de verdad. Lo he dicho de verdad. Muchas gracias. Pedro Roldán parte de una situación en la cual trata a sus hijas con la misma igualdad, y eso se traduce en que Luisa, quitando algunos aspectos característicos de la época, va a alcanzar lo que podría haber alcanzado de cualquier otra manera. ¿Contra qué tiene que luchar? Bueno, primero con el aspecto de ser mujer, la España del siglo XVII, es decir, pues las típicas carencias de alguien que estaba en un plano secundario. Las mujeres tenían que cargar con toda una serie de elementos que no cargaban los hombres. Maternidad, trabajo de casa, etcétera, etcétera, que los hombres evidentemente no afrontaban. Y con una limitación artística que era la asistencia a las academias. Había academia en Sevilla de dibujo y de pintura, academia en la cual participó su padre, en la cual participó Murillo, en la cual participó Valdés Leal, en la cual participaron pues los grandes del momento. Es decir, no estoy hablando de cualquiera, sino que estamos hablando de una grandísima academia que estaba situada en lo que hoy es el Archivo de India, en la Casa de la Contratación. Alquilaron unas casas allí, unas habitaciones, unas dependencias, y bueno, allí se impartían clases de dibujo, clases de modelado de escultura, y allí yo intuyo, esto por supuesto es fantasía, allí yo intuyo que debió haber alguna formación de Luisa Roldán. ¿Cuál era el problema que solía haber en aquella época con respecto a las mujeres? Bueno, pues que las mujeres no podían asistir a las clases de dibujo del natural, es decir, posaba un caballero, posaba una dama desnuda, normalmente un caballero, y ese caballero estaba muy mal visto que lo vieran las mujeres, de forma que, bueno, suponemos que Luisa debió formarse, porque luego su obra, evidentemente, se traduce en que estamos viendo que ella tiene conocimiento anatómico. ¿El cómo lo haría? Bueno, pues yo eso lo fabulo literariamente, como luego comentaremos. Bueno, por dar 3 o 4 ideas históricas sobre Luisa, recordad que Luisa tiene una trayectoria vital que es una trayectoria muy clara entre Sevilla, Cádiz y Madrid. Una trayectoria vital que tiene, digamos que yo creo que 3 elementos muy diferenciados en cada una de esas etapas. La etapa sevillana es una etapa que está marcada pues, por el intento de romper con todo lo que significaba el taller paterno, sobre todo para independizarse. Su propia biografía hace que ella se independice de forma bueno, lo que entonces era un enfrentamiento legal, que era escaparse de su casa para casarse con la persona que quería. Es decir, ella se casa con Luis Antonio de los Arcos, como sabéis, que es un oficial de su taller, que, bueno, la leyenda tradicional lo ha situado como una especie de personaje que le hizo daño, que, bueno, la maltrató, etcétera, etcétera. No creo que fuera así, Fue un grandísimo, digamos, gestor administrativo de su obra, pero evidentemente no tenía ni el nivel de ella, y llegó un determinado momento que yo creo que incluso ni trabajó en la escultura, porque no hay documentación con respecto a él. Pero Luisa apuesta por él, Luisa se casa con él, siguiendo un modelo o siguiendo una forma que se empleaba entonces, que era la del rastro legal, Es decir, se comunicaba a las autoridades que tú te querías casar con una persona a pesar de la oposición de tu padre. Y eso se conllevaba que un alguacil te recogía en tu casa, te trasladaba a un territorio, digamos, neutral, y te sometía a una serie de preguntas para hacer una especie de lo que sería una especie de, de toma de dicho, pero de tipo laico. Una vez superada esa toma de dicho de tipo laico, pues sí se te permitía legalmente casarte. Eso es lo que hizo Luisa Roldán, y lo hace, con el apoyo de un sacristán de San Martín. De hecho, se aloja en su casa mientras que se produce ese tiempo de transición, hasta que se casa definitivamente en la iglesia de San Martín. Eso nos habla de una Luisa que evidentemente es un ser muy libre, es un ser que opta por apostar por casarse con quien quería, y que una vez que inicia su etapa de independencia, pues sigue trabajando en el taller del padre. Ahí hay una diatriba bastante peculiar, porque primero ella tiene que trabajar en el taller paterno, tiene que seguir estando bajo la tutela de su marido, que es el que firma las obras, o el que contrata dentro, además del taller paterno, y eso, digamos, que casa poco con lo que yo creo que debía ser la mentalidad de Luisa. Luisa tiene que vivir en los primeros años
en una casa de su suegro, lo cual tampoco es bastante liberador, que digamos, ¿no? Y eso yo intento novelarlo también, ¿no? Pero luego entraremos en la parte literaria, ¿no? De ahí pasarán a un estudio en la calle Génova, que sería la Avenida de la Constitución. Luego cambiaron también en otra ocasión de residencia, pero siempre estando, cuando están en Sevilla, en la órbita paterna, ¿eh? De forma que, ¿qué hace Luisa en esos años? Pues suponemos que mucho, pero casi nada lo tenemos documentado. ¿Por qué? Porque casi todo se contrataba dentro de lo que era la labor del taller paterno. Es decir, el taller de Roldán encargaba el paso de misterio de la carretería, encargaba el paso de misterio de la exaltación, encargaba las cartelas, encargaba determinadas obras que hay diseminadas en numerosísimos conventos sevillanos, algunas prácticamente sin documentar, pero claro, no hay contrato de ella. Es decir, no hay firma ninguna de las obras de Luisa en todo el periodo sevillano. ¿Cuándo se produce el gran cambio? Bueno, pues el gran cambio se produce en la segunda etapa de la vida de Luisa, que será su estancia en Cádiz. Realmente su estancia en Cádiz viene precedida por un momento en el cual evidentemente ella ya tenía una notable fama, porque desde Cádiz le encargan ya algunas obras, entre ellas nada más y nada menos que los patronos de la ciudad. No se le encarga a los patronos de una ciudad importante como Cádiz a una persona que no es conocida, con lo cual ya su fama evidentemente trascendía. Y curiosamente, esas primeras obras gaditanas, donde ella se trasladará junto con su marido durante un par de años, 2 años y medio, no más, debió vivir en Cádiz, bueno, pues esas obras ya aparecen firmadas. Y aparecen firmadas no de forma directa, algunas sí, lo comentaremos, pero sí de forma indirecta, porque coloca un papelito en el interior de ella, así está documentado, pues por ejemplo, el Eseomo de la Catedral de Cádiz, o así está documentado los santos San Servando y San Germán de la Catedral de Cádiz. Papelito en el cual se deja muy claro que la talla corresponde a una persona, que la policromía corresponde a Tomás de los Arcos y que la autoría de la obra corresponde a Luisa Ignacia Roldán. Es decir, ella está ahí ya reivindicando su nombre. Su etapa gaditana es una etapa de esplendor. Algunos muchas veces nos preguntan, bueno, pues, ¿y por qué se va a Cádiz? Pues se va a Cádiz por 2 cosas. Una, porque era la forma de quitarse o de independizarse ya definitivamente del taller paterno. Otra, pues porque evidentemente Cádiz era una ciudad que estaba creciendo mucho económicamente, los barcos no podían subir por el río, cada vez eran de mayor calado, y el comercio, el monopolio con América ya se estaba rompiendo, ya se permitía determinados barcos que salieran directamente de Cádiz. Claro, eso conllevaba que todo el dinero se iba allí. Donde va el dinero va el artista, eso es evidente, no nos engañemos, donde va el dinero va el artista. Y llegaban ecos de Italia, además van a influir mucho en la obra de Luisa, y se traslada todo a Cádiz, de forma que ella allí debió tener una posición económica desahogada por los encargos, son encargos importantes, tanto para Puerto Real, la Soledad de Puerto Real, las obras que hace para los mínimos de Puerto Real, como todas esas piezas que hace del San Francisco, de el San José con el Niño, San Antonio, los santos patronos, el Eseomo, es decir, toda una serie de piezas, muchas que tenemos además sin documentar, que debieron hacerla muy famosa. Bien. Tercera etapa, la etapa madrileña. La etapa madrileña, ¿por qué Luisa se va a Madrid a la corte? Bueno, evidentemente porque aspiraba a llegar a más todavía. Porque tenía un patrocinio, un patrocinio nobiliario, un apoyo nobiliario, que va a hacer que, bueno, evidentemente tuviera cierta recomendación para poder entrar en la corte. Pero a la corte no llega y la nombran escultora de cámara de un día para otro, sino que ya llega al final de la década de los 80 y hasta el año 92, si mal no recuerdo, no la nombran escultora de cámara. Es decir, ella pasa un tiempo ahí en una especie de transición que yo entiendo que debió ser bastante difícil. A Cádiz se van ella, su marido y su cuñado, lo cual es muy peculiar. Su cuñado es bastante más joven y el cuñado es el policromador de sus obras, además un policromador de una calidad artística bastante notable. Con lo cual tenemos ahí, digamos que una situación bastante peculiar, una situación bastante extraña o curiosa, que nos permite situarnos en que ahí debía haber alguna rareza, rareza que la situamos literariamente luego, como comentaremos cuando luego charlemos. Bien,
esa situación en Madrid de espera de la corte, yo creo que afecta a su obra. Y afecta a su obra porque su obra se diversifica. Ella tiene que tallar grandes obras para la Casa Real, pero al mismo tiempo tiene que, bueno, ayudarse con obras que le aporten algo más de dinero. De ahí surge el barro, el tratamiento del barro, el tratamiento que ella debe conocer, pues sobre todo a partir de, pues yo creo que sobre todo de los ecos italianos que llegaban a la corte en aquel momento, los ecos napolitanos, y ella se convierte ya no solo en una maestra del tratamiento de la madera, sino en una maestra del tratamiento del barro. Le llega el encargo o la pieza fundamental, que será el San Miguel Arcángel, que hemos cogido de portada, y ese San Miguel Arcángel, pues lo que hace es, bueno, que se convierte en la obra que oficialmente da su pase como escultora de la corte de Carlos II. ¿Cómo es la corte de Carlos II? Bueno, pues según la tradición es una corte, bueno, una corte oscura, una corte en torno a un rey que es un enfermo, no es tan decrépito como en muchas ocasiones se ha hecho ver, sino que era un personaje que, por ejemplo, en el plano del gobierno económico llevó a España, bueno, por lo menos con una cierta estabilidad. No hubo incluso ni grandes no hubo bancarrotas, por ejemplo, en la época de Carlos II, pero sí es cierto que todo se movía en torno a su enfermedad, a sus dificultades, a su ¿qué pasa? Tú de sí que hay sitio, siempre hay sitio, siempre hay sitio, siempre hay sitio. Siempre hay sitio. Buenas tardes. Ella llega a una corte que no tenía nada que ver con la corte, digamos, intelectual que ella había vivido en Sevilla. Es decir, cuando a mí me hacen preguntas, especialmente cuando te hacen las entrevistas desde Despeñaperro hacia arriba, para que nos entendamos, siempre te dicen, bueno, pero es que ella consigue llegar a la corte y tal. Bueno, vamos a ver. La corte de Madrid, en comparación con lo que ella había vivido intelectualmente en Sevilla, era una corte de cateto. Es decir, era una nobleza agrícola, sin el perfil intelectual de lo que ella había conocido en Sevilla. Es decir, ella en Sevilla había conocido a Murillo, había conocido a Valdés Leal, a Justino de Neve, a Miguel Mañara, a una, digamos, gente de un nivel intelectual que no va a encontrar en Madrid. De forma que en Madrid se encuentra con una corte que le hace beber purgantes a Carlos II porque piensa que está enfermado, que está hechizado, que tiene el demonio dentro, o que le ponen unos cascabelitos aquí y una serie de elementos pensando que, bueno, le habían hecho un embrujo que le habían hecho desde Centro Europa. Es decir, una historia absolutamente fantástica, que esa superstición no se daba en Sevilla. Podíamos tener otro tipo de supersticiones, pero no esas supersticiones en medio de una corte. De forma que ella, yo creo que debió sufrir un choque importante, pero al mismo tiempo tuvo una época de una enorme creación artística. Es decir, allí crea numerosísimas piezas en barro cosido, porque tenían que ser una salida importante de cara, digamos, a vender, porque ella constantemente, tenemos ahí mucha documentación de cartas que le escribe tanto a la corte de Carlos II como a la de Felipe V, en la cual ella se queja de que no le llega el dinero. Y el dinero no le llega, se paga tarde, se paga mal. Ella evidentemente debía hacer otras obras para completar lo que no le llegaba económicamente. De forma que ella vive allí la muerte de su padre, la lejanía, la distancia, y vive un cambio de dinastía en España. Vive el inicio de una guerra que será la guerra de sucesión. Y consigue de nuevo ser nombrado otra vez escultora de cámara por parte de la corte de Felipe V cuando se asienta en Madrid. Van a ser años buenos, de los cuales no tenemos mucha documentación. Sí sabemos que hay un patrocinio del duque del Infantado, que es el que realmente yo creo que debió aportarle dinero. Y bueno, por no extendernos mucho en la parte biográfica, recordar que ella fallece en 1706 en una circunstancia absolutamente novelesca. Y aquí ya enlazamos con la parte de la novela. Es decir, yo os he contado algunas cosas de su vida histórica, pero realmente ella tiene mucho de elemento novelesco su vida, porque ella fallece en 1706 después de haber tenido al menos 8 embarazos y haber tenido al menos la pérdida de 4 de sus hijos.
al menos 4. Podrían ser 5, pero al menos 4. Algunos de ellos en el mismo mes. Hubo 2 niñas que sabemos que fallecieron el mismo mes. Y ella además fallece pues muy joven, con 53 años. Y fallece en enero. Un enero que tiene que ser frío en Madrid. Un enero en el cual ella está, bueno, a la espera de un nombramiento que no llega, que es el nombramiento de académica por parte de la Academia de San Luca de Roma. Nombramiento que le llega curiosamente el mismo día que fallece. Y 3 o 4 días antes ha hecho un testamento que evidentemente era un testamento, bueno, lo que se recogía antes de los testamentos, que era un documento notarial que se repetía siempre lo mismo, pero donde emplea algunas palabras o algunos elementos que son realmente muy curiosos. Por ejemplo, emplea un término que dice: aquí estoy temerosa de la muerte, que es cosa incierta. A mí eso me parece que es palabra suya, es decir, que eso no está hecho por el notario, sino que ella es la que dice eso de la muerte, que es cosa incierta, y no sabe que se va a morir a los 4 días, y que el mismo día que se muere le va a llegar el nombramiento como académica de San Luca de Roma, la primera mujer que nombran académica española. Es decir, estamos ante algo muy novelesco. Eso es motivo de partida para escribir una novela. Si a eso le añadimos que ella es una mujer que lucha por ser libre, que ella es una mujer que hace obras de una altísima calidad, le añadimos que hay muchos elementos alrededor que son muy novelescos. La presencia de su padre, con tantos hijos, la presencia de todo lo que hay alrededor de ella, de Murillo, de Valdés Leal, de Francisco Antonio Gijón, el autor del Cachorro, de todos los escultores de la segunda mitad del XVII, que son muchos muy novelescos, es decir, de Andrés Cansino, de una serie de personajes que evidentemente eran todos un gremio muy corporativo, estaban muy relacionados entre ellos. Valdés Leal fue el padrino, por ejemplo, de una de sus hermanas, es decir, ahí había una relación muy cercana, ¿no? Eso da mucho juego para una novela, de forma que yo todos esos elementos intenté meterlos de forma muy encapsulada, más que encapsulada, rítmica, en el sentido de que, bueno, como yo no había escrito nunca novela, pues el editor me propone la novela y digo, bueno, pues venga, Luisa Roldán. Luisa Roldán, su vida realmente es novelesca. He leído, bueno, todo lo que he podido en torno a ella. Hay muchas cosas en su vida, junto a ese partida de bautismo, esa declaración de pobreza que hace antes de morir, ese testamento que hace que ella se entierre prácticamente oculta, a pesar de ser un personaje famosa. Hay esas cartas que escribe pidiendo que no tiene dinero para vestir a las niñas. No creo yo que fuera para tanto, pero al menos está haciendo decir, oye, que es que el rey, mucho rey, pero a mí no me pagan aquí, ¿no? Y bueno, una mujer que vive la muerte de al menos de 4 de sus hijos y que tiene que reinventarse en varias ocasiones, cuando se va a Cádiz, cuando se va a Madrid, cuando se hace independiente. Evidentemente todo eso es muy novelesco. Si a eso le añadimos todo el ambiente que hay alrededor, bueno, pues yo hice una especie de bosquejo donde pensé, vamos a hacer un capítulo, que es el capítulo inicial. En el capítulo inicial partimos del momento de su muerte y de ahí vamos a hacer una especie de recorrido vital que sea rítmico. ¿Por qué? Pues porque su vida es novelesca. Es decir, cuando leáis la novela, algunos la habéis leído, veréis que el libro es un libro que tiene algo, yo lo largo esto siempre a ver si cuela, tiene algo de serie de televisión, o de película de cine. Decidme que sí, que así yo me lo creo. ¿Por qué? Pues porque todos los capítulos son iguales, todos tienen 8 folios, todos tienen un ritmo que, bueno, pretendo que sea un desarrollo inicial muy claro, donde lanzo un tema, una estructura donde, bueno, ocurren las cosas, y luego una parte final que intento que sea como recopilación o cierre, que al mismo tiempo nos introduzca al siguiente capítulo. Evidentemente eso es una forma muy tradicional de hacer una novela. Cuando uno no sabe hacer novela hay que hacerla de forma tradicional, ya luego ya se verá otra cosa, pero que creo que el ritmo es rápido, de forma que las personas que lo leen pues te dicen, pues cada uno tiene un tratamiento diferente. Es decir, ustedes veis las novelas y todos tienen, pues por ejemplo, un título donde realmente yo cuento lo que anticipo lo que quiero contar, ¿no? Pues uno se llama Discurso de la verdad, pues se hace referencia a la verdad. Sálvate a ti mismo, pues se hace referencia a los ladrones, ¿no?, del Calvario. Vive Morituru, se hace referencia a un lema de la cofradía del Nazareno de Cádiz. Tablero de ajedrez, pues se hace referencia
a los blancos y los negros que había en la ciudad de Sevilla. Enderezar el cuerpo se hace referencia a una crónica que había sobre Carlos II que decían que a ver cómo enderezaba el cuerpo, ¿no? Es decir, todas tienen un título que nos va anticipando lo que se va a narrar. ¿Y cómo enhebré yo tanto dato? Bueno, pues colocando alrededor una serie de personajes que en realidad son personajes reales. Es decir, casi todo lo que encontraréis en la novela son personajes reales. Ahí está Murillo, Meno, ahí está Pedro Roldán, que me parece que es muy importante, porque Pedro Roldán debió ser muy importante en la vida de Luisa, a pesar de que se peleara con él y toda esta historia, pero debió ser muy importante. Debió ser muy importante Valdés Leal, porque bueno, tiene una hija que también es pintora, es padrino de su hermana, la siguiente hermana, tiene mucha relación con su familia, policromó muchas cosas de Pedro Roldán, con lo cual pues tenía que haber mucha relación. Ella debió conocer a Miguel Mañara con su padre cuando iban todo el proceso de los retablos del Hospital de la Caridad. Ella conoce a Francisco Antonio Ruiz Gijón, ella conoce a Cristóbal de Guadix, evidentemente a Luis Antonio de los Arcos, que será su marido. Es decir, ahí hay toda una serie de personajes que merecen mucho. Ahí he introducido pues muchos elementos de, pues por ejemplo, de algunos datos que me parecían súper novelescos, que son reales. Hay un episodio con una esclava negra que compra a su marido y que la esclava negra, bueno, se da perfectamente la explicación en el contrato de compraventa de la esclava, que se llama María, que tiene 19 años, si mal no recuerdo, 18 años, que está desdentada, le falta algún diente, y bueno, la esclava negra se queda embarazada y al cabo de los 9 meses tiene un hijo, recién comprada, como quien dice la cosa, y al cabo de los 10 meses la venden. Claro, eso es muy novelesco, eso da a entender que ahí hay algo raro, ahí hay algo raro. Claro, pues no hay que inventarse mucho, es decir, te lo va dando la propia biografía de Luisa, ¿no? Como eso hay otras muchas cosas que yo creo que son el leitmotiv de la novela, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Luisa, si la analizamos estéticamente, es una escultora que sabe captar 3 cosas de forma muy clara. Una es la belleza en el sentido clásico, otra creo que es el dolor en el sentido profundo y otra creo que es la sensualidad. Hay 3 ideas yo creo que muy claras en Luisa. La belleza en el sentido clásico, eso se puede aprender. Circulaba mucho la teoría de la belleza clásica, a pesar de que estuviéramos en pleno barroco, y evidentemente ella vio imágenes clásicas y vio a su padre y dibujó, y debió dibujar, y debió modelar, y debió tallar. El dolor, pues el suyo. Es decir, los escultores, y tú ahora nos contarás o nos comentarás, pero yo creo que siempre hay algo de los pintores y de los escultores en su obra. Unos lo trasladan de forma más clara, otros de forma más subliminal, pero siempre de forma clara pues aparece uno que se autorretrata. Eso está muy estudiado en la pintura, pero muchas veces no está tan estudiado en la escultura. Entonces yo creo que Luisa está presente en alguna de sus obras. Ahí lo lanzo. Los que habéis leído la obra ya sabéis que ella se autorrepresenta, según esta teoría, en alguna de sus obras, ¿no? O cosas que ella ha vivido los traslada a sus obras. No es nada descabellado, es decir, no penséis que es algo muy revolucionario, es decir, es muy probable que la mayoría de los personajes que vemos encima de los pasos sean retratos, y es muy frecuente. Y la tercera idea es la sensualidad. La sensualidad es que sus ángeles, por ejemplo, son ángeles sensuales, donde hay incluso cierto erotismo. Es decir, en esos barros que hace en Madrid, esos ángeles de alas multicolores, semidesnudos, ella tiene figuras semidesnudas que, bueno, ven que ella tiene un conocimiento de la anatomía, claro. Eso evidentemente trasluce, yo creo que también su propia personalidad, con lo cual, bueno, pues eso no se puede contar en un libro de historia, pero sí en una novela, con lo cual esto para mí ha sido una especie de, bueno, de forma de contar determinadas teorías histórico-artísticas que cuando nos ponemos científicos y académicos no podemos contar, pero si lo hacemos a través de una novela, que para mí ha sido una especie como de forma de ensayo, pues sí podemos trasladar, ¿no? Entonces no creo que haya sido muy fantasioso yo a la hora de crear las escenas que componen la novela, porque creo que ahí hay muchas cosas que podrían ser realidad. Evidentemente hay muchas licencias literarias, pero cualquiera que leáis la novela veréis que en la novela hay mucha implicación con la realidad, es decir, está hecho de forma cronológica, se corresponden los años y las obras con el momento en el cual se representaron.
y se sitúa cada contexto, el contexto sevillano, el contexto gaditano y el contexto madrileño. Por terminar, creo que hay una diferencia entre las tres etapas que se aparecen reflejadas en el libro. Creo que la etapa sevillana es una etapa muy feliz, a pesar de los altibajos que hay, ¿eh? Es una etapa muy feliz, una etapa luminosa. Creo que es luminosa la etapa de Cádiz también, porque debió serlo. Es decir, es la independencia y es una ciudad que tiene luz. Y es una etapa, en la novela yo al menos lo he interpretado así, creo que más oscura, más de interiores, ¿eh? De hecho eso me lo ha comentado mucha gente, es como muy de interiores, y es cierto. Yo creo que la etapa madrileña, bueno, el clima da que no se viva en la calle como se vive aquí. No hay ese concepto de las procesiones en la calle, no hay ese sentido de la imagen que se muestra, y la etapa de Madrid es mucho más de interiores de la corte, de su vivienda y de pocos lugares más, ¿no? Entonces esos contrastes yo creo que también se van viendo en el libro. Ya me he pasado tela, ¿eh? Ya me he pasado tela. Con lo cual yo ya, no, de lo que yo tenía que hablar, yo ya no hablo más. No sé si Rafa nos quiere contar algo, si entramos en diálogo, si ustedes preguntáis, entramos en diálogo, ¿vale? Le podéis preguntar a Rafa sobre su obra, a mí sobre la forma de la novela, lo que os dé la real gana, que aquí estamos para eso. Ustedes me contáis. Siempre el primero es más dificultoso. Yo sé que hay una persona o dos que han leído el libro y deberías hablar algo sobre el libro. Sí. Tampoco no haga un spoiler. Pues. Claro, no, porque bueno, yo creo que lo ha mostrado bastante bien todo lo que se refleja en el libro sin hacer spoilers, ¿no? Sí, porque de hecho es una novela relativamente extensa, muy descriptiva y bueno, le ha hecho un perfectísimo resumen, al fin y al cabo es su hija, ¿no? Yo que me la leí, además hace un tiempo y he vuelto a releerla, incido mucho y creo que hace justicia a Manuel Jesús cuando escribe la obra en valorar esa vida intelectual de la Sevilla que conoce Luisa, ¿no? Porque se hace un análisis como muy centralista, ¿no? Cuando ella llega a Madrid, ¿no? Claro, que llega a Madrid a la corte, y es cierto lo que dice Manuel Jesús, es una corte esotérica, ¿verdad? Esotérica, le daban brebaje para que vomitara al rey, el demonio, o sea, que eso era... Porque es que además estamos hablando de un Madrid y una Sevilla, una tradición urbana, una historia urbana, pues bastante aventajada respecto a Madrid, ¿no? Entonces eso evidentemente se tiene que reflejar en ese nivel cultural y en ese ambiente cultural en el que se cría y el que conoce Luisa, ¿no? Entonces me parece maravilloso esos contactos, porque cuando hemos estudiado a Luisa no caemos en la cuenta de los contactos que ella tenía a través de su padre, que había conocido a Murillo, que había conocido a Verde Real, que había conocido a Miguel Mañara, a esos grandes personajes de la vida cultural que sin duda tuvieron también mucha influencia en su obra, ¿no? Entonces me parece uno de los puntos fuertes de la novela de Manuel de Suárez. Me gustó muchísimo, pero yo destacaría ese. Es fan incondicional. Sí, es fan. No está pagada, ¿eh? No está pagada. Venga, cosas que queráis preguntar sobre la obra. Yo estoy deseando leerla, vamos, porque además me encanta la novela histórica y la época esa de que Sevilla es tan floreciente, que es un poco Nueva York de Europa, prácticamente, ¿no? Para mí es una época, hombre, es una época de contraste, siempre se hace esa comparación, se dice, es una época de contraste, pero es que era una época de contraste además muy cercano. Y yo creo que eso se ve, por ejemplo, en un detalle de la novela, que es, ellos se van a vivir un tiempo, sin hacer muchos spoilers, ellos se van a vivir un tiempo en la zona de la calle Génova, que es la avenida Constitución. Entonces ellos, digamos que miraban hacia la catedral, es decir, el gran monumento de la ciudad y tal, pero a su espalda tenían el Arenal. Sí, y el Arenal era un lugar donde había censadas 3.000 prostitutas. O sea, que era una cosa... Tenía incluso se ve en una de las historias que se cuentan, donde se explica además el origen de los ladrones de los caballos, en un momento del paso de los caballos. Eso es una teoría literaria, evidentemente, una licencia literaria. Y había un sitio donde se entraba por una portezuela, y se atravesaba y te metías en la zona tabernaria, la zona de prostitución, que era un lugar que debía ser un antro, es decir, donde había
decenas de prostíbulos y de tabernas donde, entonces, en 200 metros se mezclaban lo peor de la ciudad con, digamos, el refinamiento más exquisito. Entonces ese es el contraste de la ciudad, ¿no? No había barrios ricos y barrios pobres. Bueno, había un sector de la ciudad que era más degradado, que era el sector norte, pero bueno, convivía todo, es decir, convivía la riqueza y la pobreza. Yo creo que eso es lo más curioso de la ciudad, de ese momento, ¿no? Ellos pasean por, no sé, en Sevilla andan mucho. Hombre, yo ahí tengo que confesar una cosa, como yo conozco más Sevilla, la Sevilla histórica, y si me dejo, cuando ellos hablan explico las calles y tal, yo en Madrid me desenvuelvo peor. Entonces por eso opté por la visión más intimista, ¿no? Pero claro, es que aquí era muy fácil que pasara en cuestión de metros del lugar más elevado, no sé, pues de pasar ellos visitan un día, asisten a una representación, a una homilía en pues por ejemplo, la iglesia de San Hermenegildo, que era jesuita, y el sacerdote hace una representación con 2 muñecos. No me lo he inventado, eso se hacía entonces. Había sacerdotes así como, y con 2 muñecos jugaba con la idea del buen ladrón y el mal ladrón. Eso no es una licencia literaria, es real. Y lo hacían la gente más alegada intelectualmente, que eran los jesuitas. Bueno, pues si se andaba un poquito más hacia adelante, tú llegabas a la Alameda, que ya era una zona que tenía quejas sobre la inmundicia que había allí. Entonces, claro, en muy pocos metros se mezclaba una cosa y otra, ¿no? Eso es yo creo que muy característico de esa Sevilla que le toca vivir a Luisa, ¿no? Se nota que él conoce la Sevilla histórica porque es muy descriptivo el libro, muy sensitivo, muy estético, porque está escrito de una forma... Yo lo estaba leyendo y decía, claro, él lee muchísimas obras de divulgación tuya. Lo estaba leyendo y digo, pero qué bonito lo ha escrito. Es muy estético y muy descriptivo, entonces te traslada muy bien, te lleva muy bien a esa Sevilla, ¿no? Está muy bien. Lo mismo, tiene que invitar algo. Vamos a hablar nada más que lo que estamos aquí delante. Yo quería preguntar, tengo unas curiosidades. Sí. Una que si es realmente que se le atribuye ya hay más personas que se le atribuyen a la Macarena. No sé qué... Sí, venga, vamos a entrar en faena. En faena. Yo no le daría a Macarena bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. En Sevilla ha habido tradicionalmente, y te lo voy a contestar de las 2 maneras, la literaria y la técnica. Digamos, técnicamente, la Macarena podría coincidir en el tiempo, es decir, estamos hablando de la franja 1670 y tanto, que es cuando suponemos que se hace la obra y tal. Sabemos que participa el taller de Cristóbal Pérez, que hay una reforma del paso, que hay una reforma... Pero ahí no están los rasgos de lo que trabaja Luisa Roldán, para nada. Para nada. Es decir, la Macarena, así como yo sí le doy la estrella, se puede contar porque bueno, es conocido y tal, de hecho el título de un capítulo, que no está documentada, pero sí entiendo que hay rasgos, bueno, de la caída del párpado, del tratamiento de la boca, que ella talla la boca y talla los dientes, de la forma de las manos, que bueno, todo es muy relacionable con la Soledad de Puerto Real, que está documentada, pero la Macarena no. La Macarena tiene unos rasgos del entrecejo, de la apertura de los ojos, del tratamiento de la boca, que es una boca cerrada, que no entra para nada en la Macarena. El problema habitual es que siempre lo bueno en Sevilla se atribuyó, cuando no se sabía las autoridades, se atribuía lo bueno de la primera mitad del siglo a Montañés, de la segunda mitad del siglo a Pedro Roldán, y si era muy delicado, muy femenino, pues a Luisa Roldán. Pero rasgos no hay de ella. Yo no creo que haya rasgos. Y ahora literariamente te digo, si yo hubiera metido la Macarena, a lo mejor hubiera vendido más, porque, la Macarena, la Macarena, tal. Pero no, creo que no. Es decir, la novela no es muy fantasiosa. Yo podía haber metido la Macarena. Es más, os voy a contar, ya que estamos aquí así en familia, hay una novela sobre Luisa Roldán. A mí no me gusta criticar otras novelas, me parece... ¿no? Pero esa novela coloca a Luisa Roldán en Rusia. Y se lía con el hijo de Ersá. Wow, una historia. A ver, la novela es novela y la literatura es literatura y no puede inventar lo que quiera. Pero creo que si es novela histórica, por lo menos un poquito de ubicación coherencia tal debe tener. Entonces yo no
Sí, le he atribuido algunas obras, ya que me pregunta, hombre, pues yo coloco que es obra suya, pues el Ángel de Montesión, por ejemplo, la Estrella, unos relieves que hay, bueno, unas esculturas que hay, unas tallas que hay en el convento de Santa Ana, por ejemplo, de Sevilla, que creo que pueden ser suyos, obras que hay en Santa María de Jesús, que se le atribuyen porque tienen sus rasgos claramente, la propia imagen de Santa María de Jesús, es decir, bueno, los ladrones del Paso de la Exaltación, los relieves, en fin, todo eso creo que es más o menos, pero no me he metido en grandes atribuciones extrañas porque creo que tampoco es necesario. Podría haberlo hecho, ¿eh? Yo tenía que haber metido a Macarena y sería más así como más popular y más... Otra pregunta. Sobre el tema de la Roldán, ¿qué es lo que ella, digamos, bueno, ahora se me ha ido la palabra como exactamente, lo que ella crea nuevo, si se le puede atribuir alguna creación nueva? Una aportación. Sí. Aportación. ¿Alguna aportación? Sí, ella aparte, es muy curioso eso. Ella es escultora del taller de Roldán, es decir, ella los rasgos de sus obras están muy cercanas al taller de Roldán, de su padre, en el sentido de que hace un tratamiento de las cabelleras en grandes planos, es decir, ese flequillo tradicional así lateral y esa caída del tratamiento de gubia, por ejemplo, cuando se trata de trabajar el cedro, trabajar el pino, en grandes golpes de gubia. Eso llega a Sevilla por José de Arce. José de Arce, digamos que lo trae como una influencia de lo que se está haciendo en Italia, por Bernini, digamos, que es un nuevo tratamiento, el barroco más dinámico. Llega a través de José de Arce, y José de Arce, bueno, eso lo asimila rápidamente Pedro Roldán, debía ser una persona con una capacidad de absorción magnífica, puesto que Pedro Roldán parte de ser un poco un artista tardogranadino, así, más clásico, y se convierte en un barroco dinámico. Y ella, evidentemente, trabaja como su padre. Pero poco a poco le va añadiendo un tipo de toque más sutil que el padre no hacía. Por ejemplo, el tratamiento de las bocas. Ella abre las bocas y talla los dientes. El padre no lo hacía. El padre no era habitual. Y en ella se convierte en una especie como de firma. Ella, por ejemplo, juega con esos planos de las cabelleras, llega a crear un modelo que prácticamente se convierte en tradicional. Sí, tú ves los ángeles de la esquina del Paso de la Exaltación y oye, esos ángeles los repite, esa cabellera, ese corte aquí que es como una especie de... y le cae así hacia un lado a otro. Y eso, en realidad, yo creo que está anticipando un poco un gusto casi del siglo XVIII. Antes se decía, la Roldana es que como un anticipo del rococó, y es cierto. Ella está anticipando un poco el gusto del barroco de principios de la corte de los Borbones. Eso es un añadido. ¿Qué más ha añadido? Hombre, creo que ella tiene un punto todavía más delicado que el padre, siendo el padre un creador de belleza espectacular, pero el punto femenino es todavía superior en sus obras. Es decir, esas figuras, pues, por ejemplo, de los ángeles o esas figuras de los niños, ya repite mucho el modelo del padre. El padre hizo muchas figuras de San José con el niño, pero ella todavía le da un punto más natural, más íntimo. En esos niños que están andando y están aprendiendo a andar con una sabanita, eso es muy suyo. El barro, por supuesto, es una aportación con respecto a su padre. No sabemos su padre hasta qué punto trabajó el barro, y así trabaja el barro de forma excepcional. Sí. Y además, desgraciadamente, en muchas piezas que hoy no conservamos aquí. Veis el catálogo de la Roldana ahora, el catálogo de la Roldana, hay un número de obras maestras entre el Metropolitan, entre Chicago, entre todo lo que hay en Estados Unidos, que realmente es una pena que se haya perdido. La Hispanic Society, es decir, hay varias obras maestras que están fuera de España, bastante obras maestras. Entonces, esas son aportaciones suyas. La sensualidad, la delicadeza, el tratamiento del barro, la precisión en el detalle. Ella es... esas figuras que son tan pequeñitas y vemos las imágenes cercanas y tienen, si veis por ejemplo el mismo barro que hay en el Museo de Bellas Artes de la Virgen con el Niño, eso tiene una delicadeza, una sensibilidad absoluta.
Yo, si me permite, desde el más absoluto desconocimiento, también pienso que Pedro Roldán tenía un taller grande, era muy reconocido y tenía que ser más comercial, tenía que entregar sus obras, tenía que fechar de entrega. Y ella tenía como constantemente que demostrar, era una mujer escultora en aquella época, tenía que demostrar lo buena que era, lo bien que acababa sus obras, y por eso pienso yo también que ella siempre, sus piezas estaban mejor terminadas que las del padre, la mayoría de las bocas, los dientes. Entonces yo pienso que siempre tenía esa necesidad de revalidarse como una gran escultora en un mundo de hombres donde le sería seguro muy muy complicado, sobre todo cuando salió del taller del padre. Claro, porque una escultora mujer fuera del taller del padre sería una cosa... Yo no he hablado con ella antes de la novela, pero eso es una constante de la novela. Ella tiene constantemente que demostrar. Claro, demostrar que... Y además tiene una cosa que a mí me parece que es importante. Ella tiene un punto de ambición que es muy sana. Si la ambición muchas veces dice, este es un ambicioso. Bueno, ambicionar, mejorar es una cosa sana. Y tiene un punto de necesidad de reconocimiento, que creo que también es bueno. Es decir, un artista, si no se reconoce, tú me entenderás perfecto, aquí hay más de un artista. Si no se le reconoce, no hay... Aquí hay mucho creador, aquí, hoy en día. Ahí estamos bien rodeados. Si no se reconoce, si estos que te dicen, no, yo escribo por escribir. ¿Y qué dices tú? Tú escribes para que te lean. Claro, si no te leen, tú... No tiene sentido. No, yo hago un programa de radio porque me gusta hacer radio. Para que te oigan, si no te oye nadie, pues realmente no vale. ¿Eso es ser vanidoso? No. La vanidad puede ser otra cosa, pero necesita reconocimiento. Y ella, yo le doy esa idea durante la novela, que ella necesita reconocimiento. ¿Por qué? Porque es señal de que ha mejorado, de que se ha ido superando. Más cosas, venga. Queda poco tiempo, ¿eh? Queda poco tiempo que nos... Cuando hablas de la estrella y hablas de... Creo que la estrella de Martín Montañés, ¿no? Creo. No, la estrella no puede ser de Martín Montañés. ¿De qué está reconocido ahora mismo la estrella? ¿No De Luisa. ¿Ahora mismo sí? Sí, a ver. Porque años No. La atribución que le hizo el Instituto Andaluz de Patrimonio fue atribuirla a Luisa Roldán. Bien. ¿Quiere decir que sea de Luisa Roldán? No. Sino que el Instituto Andaluz de Patrimonio, cuando hace el último estudio, cuando se hizo la restauración, pues por similitudes técnicas con, sobre todo, la Soledad de Puerto Real, que es la que está documentada. Ojo que hay diferencias, pero sí tiene elementos como el tratamiento de la boca, el tratamiento de la caída de los párpados, la postura ladeada de la cara, en fin, una serie de elementos que técnicamente... Además hay una serie de circunstancias históricas, es decir, las dos los encargan dos conventos de mínimo, en el que la estrella estaba entonces en el convento de San Francisco de Paula, y en Puerto Real son los mínimos de San Francisco de Paula los que le encargan la obra, ¿no? Con lo cual ahí también eso añade un poquito. Pero Martínez Montañés no puede ser, porque Martínez Montañés jamás hubiera hecho esos rasgos de la estrella. Martínez Montañés tiene un tratamiento mucho más clásico, y la estrella es una dolorosa muy sufriente. Yo a la estrella, ojo que todavía puede aparecer mañana una documentación y diga, no, esto es de Cristóbal García, un señor que puede ser. Pero en el Cristo pasó eso, que cuando en el Cristo pasó eso. Pero claro, es que el Cristo, ahora es muy fácil decirlo, que ahora los historiadores, ahora me voy a poner en plan historiador. Es muy fácil decir ahora, hombre, es que está claro que el Cristo no puede ser de... El Cristo siempre se atribuyó a Roldán. Porque decíamos, es que, claro, tiene los rasgos de Roldán. Y ahora que lo vemos decimos, hombre, es de José de Arce claramente, porque se parece a las imágenes de Arce. En Sevilla no había nadie, yo me acuerdo cuando se descubrió el documento dentro, no había nadie que supiera quién era José de Arce. Yo sí sabía algo porque yo estaba entonces estudiando, o sea que de esto hace muchos años. Y me acuerdo que teníamos un compañero en la facultad que era bastante peculiar, no he dicho otra cosa, bastante peculiar, y era de Jerez. Y nos decía, sí, aquí en Sevilla tenéis muchas cosas, pero no tenéis nada de José de Arce. Y estando en la carrera descubrieron lo de José de Arce, y nosotros, ya tenemos algo de José de Arce, para que veas. No, la Virgen es posterior, además, eso sí está documentado. Entonces, evidentemente, es muy posible. Muy posible. La estudiosa que hay de Luisa Roldán, que es americana, lo niega. Bueno, no lo niega,
no es americana, es australiana. La Caterina, yo es que me he leído la tesis suya entera. Ha estado aquí porque vino el otro día, vino a 2 cosas. Vino a ver la Caterina Van Helsen, no sé cómo se pronuncia, un nombre rarísimo. Ella hizo su tesis doctoral sobre Luisa Roldán, es la que recopiló toda la documentación sobre ella, de textos en torno a ella. Y bueno, ella vino hace 2 semanas y estuve viendo el San Juanito que se ha expuesto en el convento de San Leandro, que es una pieza fantástica, preciosa, y además yo creo que es de la Roldana. El Salvador Guijo la ha atribuido y ahora yo creo que es de la Roldana. La estuvo viendo ella y pensaba que sí. Y estuvo viendo otras 2 piezas que hay en el convento del Santo Ángel, que también pensaba que era cercana. A ella la han entrevistado en estos días y decía que ella tenía dudas sobre la estrella. Vale, yo entiendo que puede haber dudas sobre la estrella. Es más, entiendo que puede haber quizás en la estrella alguna intervención posterior. Puede ser. Pero a día de hoy la escultora más cercana es Luisa Roldán, ¿vale? Sin duda. Que puede ser de otro, por supuesto, que no está documentada, por supuesto. Yo en eso no soy... yo estudié ya hace algunos años, y yo tenía como profesora a Palomero Páramo, que era tajante, y decía, aquí lo hemos conocido, esto es de Luis Antonio de los Arcos, y luego se demostraba que no. Claro, eso no podía ser. Me acuerdo que un día nos discutió el autor de una película en clase, y nosotros le dijimos, esto es de Berlanga. ¿Cómo que es de Berlanga? Esto es de Juan Antonio Bardén y tal. Y todos allí, claro, como hablaba con esa propiedad, nos fuimos capaces de discutirle, y era de Berlanga la película, ¿vale? Entonces, que yo voy a decir, ¿es de la...? No, yo la he atribuido. Es más, yo el otro día en un programa, ya te cuento una curiosidad, el otro día en un programa de televisión, hablando de El paso de Misterio de Montesión, uno de los que estaba en el programa dijo, pues yo creo que el señor también es suyo, porque por los rasgos, por el tratamiento de la barba bífida y tal y cual, esto era una obra además que se ha retocado porque originalmente tenía el pelo natural. Digo, pues yo no me he atrevido tanto, yo en la novela solamente he puesto el ángel, porque creo que el ángel parece... Es decir, entonces ella puso en duda la estrella, vamos, yo entiendo que pueda ponerla porque no hay documentación, pero bueno, yo creo que es la imaginera que está más cerca, ¿no? Yo creo que en esa unión que tienen de la orden de lo mínimo, creo que ahí puede haber muchos visos de que esas 2 imágenes sí sean de ella. Porque además es que en el caso de la Soledad de Puerto Real, ella la dona a los minos, y además paga una misa. Sí. Que se sigue celebrando. Eso es muy emocionante. Yo no sé si eso... Es que eso es súper emocionante. Ella se sigue celebrando. Sí. Es más, se celebra pasado mañana. Ella dona la Dolorosa de Puerto Real, con la condición, además tiene un texto que es peculiar porque dice, y pedimos por el perdón de nuestros pecados. Habla en plural junto a su marido. Ahí hay salseo también, ahí hay salseo. Entonces, ella habla en plural y, lo que pide es que anualmente se celebre una misa el Viernes de Dolores, el viernes previo a la Pasión, dice, el Viernes de Dolores, en su recuerdo. Y la misa se sigue celebrando. Eso es muy decir, eso, si eso se celebrara en Europa, nos lo contarían como una cosa, la misa en honor de... Se le sigue celebrando una misa a Luisa Roldán en Puerto Real porque ella donó su Dolorosa. Es decir, eso es como muy peculiar. Sí, me parece emocionante. Yo creo que hay algo personal ahí dentro con la orden de los mínimos. Yo creo que sí. Pensar que la orden de los mínimos era una orden muy cerrada. Aquí en Triana están las mínimas y ahora están muy modernas, pero vamos, muy modernas, un poquito más abiertas. Lo digo porque yo cuando hice cuando hicimos el libro de los conventos, el único convento al que no pude entrar fue el de las mínimas. Lo dijeron, no, aquí no se entra ni por asomo. Entonces, la orden mínima siempre ha sido una orden muy cerrada, la orden que no comía carne, la orden que tenía unas normas muy estrictas. Si en esa, digamos, intimidad, no vamos a decir razón, en esa intimidad, unos le encargan una obra, es posible que el contacto le diera a la otra. Todo esto es conjetura, pero bueno, a los historiadores nos gustan estas cosas que
que dan vidilla. ¿Eh? ¿El cuerpo de la Roldán? Hablando de reliquias, ¿aquí qué reliquias? El cuerpo no tenemos ni idea, eso es muy peculiar, ya que estamos aquí con las reliquias. Ojalá tuviéramos una reliquia. Ella donó una reliquia también muy curiosa que la tenía. Ella tenía una reliquia, eso no lo tengo claro dónde está. La reliquia que ella dona la tenía en su mesilla de noche. Ella dice, tengo aquí una reliquia y la dono, tal. Y el marido va a llevarla a Puerto Real. Del Linum Crucis, ¿no? Del Linum Crucis, efectivamente. El cuerpo no sabemos dónde está. Luisa Roldán, lo he comentado, ella hace una declaración de pobreza, se muere a los 3 o 4 días, pero la declaración de pobreza es muy peculiar. No penséis que ella estaba en la pobreza. Es decir, la declaración de pobreza se hacía sobre todo para evitar, si tú veías que te ibas a morir, para evitar cargarle las deudas a tus herederos. Era como decir, me declaro en bancarrota y bueno, ya está. Entonces no debía estar tan mal, pero tampoco estaba tan bien. Y la declaración de pobreza conllevó que a ella la enterraron en la iglesia de San Andrés, era la parroquia muy cercana, de hecho parece que tenía contacto con ella, pero la parroquia de San Andrés de Madrid es de estas iglesias, se enterró además de noche, sin grande de noche, como casi en secreto, sin mucha pompa ni ninguna historia, y desgraciadamente es una iglesia de estas que se derribó una parte, se rehizo y tal, y no se sabe dónde está. O sea, que se supone que por allí, lo que hoy es la iglesia de San Andrés, debe estar, pero no hay nada documentado. Sí, pues, lo que pasa, bueno, en Sevilla somos especialistas en esto. Sevilla pasa con Velázquez, no en Velázquez pues está en Madrid, pero en Sevilla pasa con Murillo, con Martínez Montañés, con Juan de Mesa, con muchísimos autores que... El único que se conserva bien es el de Valdés Leal. El de Valdés Leal, que sí sabemos dónde está. Que se sabe dónde está. Pero el resto, algunos han tenido muy mala suerte además, porque Murillo derribaron la iglesia, Martínez Montañés derribaron la iglesia, pues igual. Así que no tenemos dónde ponerle flores. Bueno, hacemos un conjunto a uno... No tiene en Sevilla ningún tipo ni de plaquita. Esto es muy peculiar. Sevilla no tiene... Vamos a ver, es que yo hay una cosa que me gusta decir siempre. Luisa Roldán no es que sea una escultora buena. Hace un mes así estuve en León y presentamos el libro León, y el que estuvo conmigo presentándolo dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo Luisa Roldán es el mejor escultor del siglo XVII. Y con eso quiso decir que era el mejor de las escultoras y de los escultores. Es decir, su obra es de un nivel number one. No es que estemos aquí, no, number one. Y sin embargo, en Sevilla no le tenemos... Una plaquita en Santa Marina, por ejemplo, que sabemos se bautizó allí, el día 8 de septiembre de 1652. Eso está documentado, pues qué menos que tener un recuerdo allí. Y luego le ponemos las plaquitas a cualquiera que canta, aquí dio un golpe de capataz y llamó al paso. Eso los hay así en Sevilla. Sí, aquí fulanito inventó el cielo con ella. Y lo tenemos así, que a mí me parece muy bien, es muy pintoresco. Pero es que esta escultura fue universal. Y no tiene una plaquita en Sevilla que ponga aquí... Se bautizó. Aunque sea, sí. ¿Se sabe dónde se bautizó? En Santa Marina. Bautizó en Santa Marina, no tiene una plaquita. Vamos a hacer campaña. Os voy a decir una cosa, tenéis más preguntas, porque nosotros podemos seguir conversando con él más cerquita, tomando una copa de cava, Yo creo que es mejor propuesta. Además, para todos y cada uno de los que estáis aquí, tengo un marcapágina preciosísimo que os voy a regalar yo para que podáis venir. No tengáis libros, que creo que casi todos lo tienen, nosotros yo lo voy a coger ya. lo vendemos. Eso. Pues aquí hasta nos van a comer.